¿Qué tal? Estás en Biolocuras, la página que te hace la biología más fácil. Recuerda seguirme en las diversas plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify y suscríbete a cada una de ellas para recibir actualizaciones como esta. El tema a tratar el día de hoy es el dogma central de la biología. El dogma central de la biología refiere al flujo de información por el cual el ADN se convierte en ARN y el ARN en proteínas. Comencemos. Cuando el ADN se convierte en otro ADN, este proceso se denomina replicación o duplicación del ADN. Se lleva a cabo en el citoplasma de las procariotas y en el núcleo de las eucariotas. No te olvides, entonces, cuando el ADN se convierte en otro ADN, es decir, otro igualito, estás haciendo un proceso denominado replicación o duplicación. No te olvides, ocurre en el núcleo de las eucariotas y en el citoplasma de las procariotas. Sigamos, cuando este ADN se convierte en ARN, ese proceso se va a denominar la transcripción y va a ocurrir en el citoplasma de las procariotas y en el núcleo de las eucariotas. No te olvides entonces, cuando el ADN se convierte en ARN, fíjate bien, cuando el ADN se convierte en ARN, este proceso viene a llamarse transcripción. Ocurre en el citoplasma de las procariotas y en el núcleo de las eucariotas. Muy bien, sigamos. Cuando este ARN se convierte en proteínas, ahí tienes a las proteínas, este proceso se va a denominar la traducción y se va a llevar a cabo en el citoplasma de las procariotas y en el citoplasma de las eucariotas. Se va a llevar estrictamente en una organela denominada ribosoma, ribosoma 70S en el caso de las procariotas y ribosoma 80S en el caso de las eucariotas. Muy bien, ahora vamos a ver este proceso llamado la replicación o duplicación del ADN. No te olvides, replicación o duplicación del ADN. Ocurre en la fase S, es decir, la fase de síntesis de la interfase del ciclo celular. No te olvides, la interfase es la etapa de preparación para su posterior división de la célula. Entonces dices nada más, ocurre en la fase S del ciclo celular. Muy bien, ahí tienes, ocurre en la fase S del ciclo celular. Comenzamos con este proceso llamado replicación o duplicación del ADN. Las bases nitrogenadas son las que estás viendo abajo con color azul, amarillo, verde, rojo y morado. Representando pues a la guanina, adenina, citosina, timina y uracilo, las cuales vas a encontrar en la cadena de ADN. Muy bien, te presento al ADN. El ADN va a tener enlaces denominados puentes de hidrógeno, ¿está bien? Enlaces puentes de hidrógeno. Ahora, necesitamos una enzima. ¿Para qué? Fíjate arriba, para desenrollar esta cadena de ADN. Profe, vamos a desenrollar a la cadena de ADN. Así es, vamos a desenrollar y necesitamos una enzima. Esta enzima se va a denominar topoisomerasa. Entonces la topoisomerasa se encarga de desenrollar la cadena de ADN. Muy bien, ahí tienes entonces. Ahora se ha desenrollado la cadena y necesitas otra enzima. La siguiente enzima se va a encargar de cortar los enlaces puentes de hidrógeno. Profe, ¿y cómo se llama esa enzima? Muy bien, te presento a la siguiente enzima. Esta enzima se va a denominar helicasa. Ya, la helicasa entonces corta los enlaces puente de hidrógeno. Ahí tienes entonces las dos cadenas separadas. Muy bien, profesor, sigamos. La siguiente enzima en participar va a ser la RNA primasa. ¿Qué te recuerda la primasa? Muy bien, ¿no? La primasa se encarga de colocar los primers o cebadores, ¿ya? Los primers o cebadores. Profe, ¿pero qué son los primers o cebadores? Los primers o cebadores, fíjate ahí, estás observando, los primers o cebadores son segmentos de ARN. Ahí está, de color rojito entonces, segmentos de ARN. Ahora, vamos a ver a la siguiente enzima. Esta siguiente enzima se va a denominar DNA polimerasa 3. Esta DNA polimerasa 3 se va a encargar de colocar segmentos de ADN en los espacios que está dejando el primer o cebador. Fíjate, ahí está, mira. Entonces, de color verdecito viene a ser el ADN. Profesor, ¿rojito qué era? El rojito era el ARN, los primers o cebadores. Entonces, en el espacio que hay entre esos primers o cebadores, la DNA polimerasa 3 las va a llenar ¿con qué? Con ADN. Muy bien, segmentos de ADN. Sigamos. La siguiente enzima en participar se llama DNA polimerasa 1 y es la encargada de retirar los segmentos de ARN. Fíjate ahí. Entonces tenemos nuevamente al ADN
con el ARN, pero fíjate, ya no está el segmento de color rojo. Profesor, ¿qué ha pasado? Hemos quitado los segmentos de ARN, los que se llamaban primers o cebadores. Entonces la DNA polimerasa 1 retira los segmentos de ARN. Ahora, estos pequeños segmentos de ADN no están completos, ¿te das cuenta? A estos pequeños segmentos de ADN los vamos a llamar fragmentos de Okazaki. ¿Está bien? Fragmentos de Okazaki. Profe, ¿y dónde observo los fragmentos de Okazaki? Frente a la cadena retrasada, porque la cadena principal está, si te fijas, al frente de la cadena principal tiene casi completo al ADN. Por lo tanto, los fragmentos de Okazaki vas a observar frente a la cadena retrasada. Siguiente enzima en participar se va a denominar DNA polimerasa 1. Nuevamente la nucleasa, ¿no? Muy bien. ¿Qué va a hacer la DNA polimerasa 1? En este caso ahora la DNA polimerasa va a elongar los segmentos de ADN. Fíjate, elongamos los segmentos de ADN. Profe, completa los espacios dejados por el primer. Claro, va a elongar, mira, ya está más grande, ¿te fijas? ¿Te das cuenta? Mira, los fragmentos de Okazaki son cortos, pero fíjate en este gráfico, ahora los segmentos son mucho más grandes. Entonces, profesor, se va completando la cadena de ADN, así es, se completa la cadena de ADN. Finalmente, vamos a tener a dos enzimas más. Tienes acá a la ligasa, DNA ligasa. Esta DNA ligasa se va a encargar de unir los segmentos de ADN. Fíjate, va a echar pegamento, va a echar goma, mira, se van a unir los segmentos de ADN, ahí está, unimos los segmentos de ADN, ahí está, ahora sí está completamente unidos los segmentos de ADN. Finalmente, nuevamente tenemos la misma enzima, fíjate, la misma enzima, aparece la misma enzima, la DNA ligasa, quien se va a encargar de establecer los puentes de hidrógeno. Ya, ahí está, establece. Además va a enrollar a la cadena de ADN. Por lo tanto, ahora vamos a tener dos segmentos de ADN, dos cadenas de ADN. A este proceso también se le llama replicación semiconservativa. ¿Por qué replicación semiconservativa? Porque conserva la mitad del ADN que ha servido de molde, ¿no? Si tú te fijas, el ADN molde era de color celeste y el ADN nuevo es el de color, bueno, está complementando con la cadena de color verde que viene a ser la otra mitad, ¿no? Por lo tanto, dices, es una replicación semiconservativa. Hasta aquí lo que viene a ser el proceso de la replicación o duplicación del ADN. Visita el siguiente video para poder ver la transcripción del ADN y la traducción del ARN. Hasta pronto. Chau.